Ok, somos el fruto de lo que pensamos. Lo que pensamos define lo que hacemos y lo que hacemos define lo que somos. A lo mejor hay personas que cometen un asesinato, hablando del versículo que apareció ahorita, cometen un asesinato. Cuando lo hacen, se convierte en un asesino. Amén. Lo que hace define lo que nosotros somos. Pero lo que le llevó a cometer el asesinato fue fruto de sus pensamientos. No podemos controlar nuestros pensamientos al 100%, pero sí podemos controlar lo que permanece en nuestra mente. La única manera de que el enemigo me ataque es a través de mis pensamientos. No hay otra manera bíblicamente de que el enemigo me ataque más que a través de mis pensamientos. Si el enemigo viene y trae un pensamiento a mi vida y yo deposito mi fe en ese pensamiento, entonces voy a hacer lo que el enemigo quiere que yo haga. Cuando el enemigo quiso sacar a Eva del huerto, no la agarró de la mano, ni la cargó, ni la sacó. Metió en ella un pensamiento. Cuando quiso que Judas traicionara a Jesús, lo único que puso en Judas fue un pensamiento. Diga conmigo, un pensamiento. Cuando quiso sacar a Jesús del propósito del Padre, quiso traer a su vida pensamientos. Cuando Juan Bautista estaba a punto de negar a Jesús, fue por sus pensamientos. La única manera en la que el enemigo ataca nuestra vida es a través de los pensamientos. Por eso el domingo yo predicaba que una persona que camina en fe es una persona que ha aprendido a controlar sus pensamientos. Es imposible que yo me pare firme ante el propósito de Dios si no he aprendido a controlar mis pensamientos. Amén. La Biblia dice que el mismo Jesús fue tentado en todo. Diga conmigo, tentado en todo. Y si fue tentado en todo, quiere decir que hubo pensamientos en su vida que lo ponían dispuesto a pecar. Pero también dice la Biblia que fue tentado en todo, pero también dice la Biblia que no ha habido un hombre santo en esta tierra como Jesús. Quiere decir que no se le juzgó por su pensamiento, se le juzgó por lo que hizo o por lo que habló en esta tierra. Quizá quiso bajarse de la cruz más de 2 veces. Al final Jesús a lo mejor quiso hacer eso. Él recordaba lo que Eliseo había hecho. Y a lo mejor dijo, si los maldigo aquí, cae un rayo y se mueren todos y quedo vivo. Y Dios me da la victoria. A lo mejor Jesús, cuando dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate. Jesús dijo, a lo mejor dentro de sí, ¿quieres ver que sí me bajo? En su pensamiento. Pero Jesús decidió permanecer en esa cruz. Amén. Por lo tanto, esto nos enseña que no somos, la Biblia nos enseña que no somos juzgados por lo que un día pensamos, somos juzgados por lo que nuestro pensamiento nos llevó a hacer. Amén. Cuando usted dice, pero pastor, la Biblia dice que cuando codicias a una mujer con tu propio pensamiento estás pecando. Amén. Y es precisamente a lo que me refiero, a que a lo mejor el pensamiento llega a tu vida, pero cuando decides que ese pensamiento permanezca en ti es cuando entonces estamos pecando. Cuando decido no sacar ese pensamiento de mi vida. Lo he contado antes, pero cuando yo estaba en el proceso de la leucemia, me acuerdo que venía el pensamiento a mi vida y decía, ¿y si Dios no te sana? ¿Y si te mueres mañana? ¿Y si todo esto es mentira? Pensamiento. Amén. Pero recuerdo que cuando me le acerqué a ese hombre, a ese viejo de 60 y tantos años, a contarle, le confesé lo que en mi pensamiento venía y le decía, ¿sabe? A veces en las noches pienso que todo esto es falso y que Dios no existe y que voy a morir. Y este hombre me dijo a mí, cuando venga ese pensamiento a ti, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Cuando viene el pensamiento a ti, ¿qué es lo que haces?
Dice, tú tienes que decidir renunciar a esos malos pensamientos. Te tienes que parar, te tienes que hincar, o en tu cama ahí donde estás, repite esta oración y di: yo renuncio a todo pensamiento del enemigo que quiera venir sobre mí. Y yo creo que mi Dios es real y que llevó las enfermedades en ese cuerpo, en esa cruz del Calvario. Amén. Y recuerdo que cuando yo empecé a hacer eso, mi temor era ofender a Dios por mis pensamientos, por los pensamientos que llegaban a mi vida. Y entonces después entendí que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino ¿cómo? Espiritual, contra huestes de maldad. Por lo tanto, el enemigo no podrá venir a aventarse un tiro conmigo, como vulgarmente lo diríamos. La única manera en la que puede destruirme es a través de mis pensamientos. Amén. A través de los pensamientos se destruyen familias. A través de los pensamientos se destruyen matrimonios. Se destruyen a los hijos. Amén. Se destruye mi vida laboral. Se destruye mi ministerio a través de los pensamientos. No hay otra forma de traer destrucción a nuestra vida si no es a través de nuestros pensamientos. No está mal que pienses mal de alguien alguna vez. Lo que está mal es que no lo consultes con Dios. Marcos capítulo 5 versículo 21, y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Versículo número 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado ¿cómo? Jairo. O sea, principales de la sinagoga, maestro de la ley, un hombre de Dios, un hombre que conocía el Pentateuco. Amén. Un hombre que conocía bien la historia de cuando Dios abrió el mar. Un hombre que conocía bien la historia de cómo Dios levantó un hombre para construir un arca, que un solo hombre junto a sus 3 hijos y una parte de sus criados construyeron un arca que necesitan miles de hombres para poderlo hacer. Un hombre que era testigo de lo que su palabra decía acerca de las manifestaciones de Dios desde su creación. Un hombre que enseñaba acerca de Jacob, el hombre que le creyó al Señor más que a su hermano y fue tomado por bendición. Que predicó de Abraham, de cómo Abraham y Sara le creyeron y aún en su vejez vieron hijos, vieron niños cuando parecía imposible. Un hombre que enseñaba fe y que enseñaba que un día vendría el Hijo de Dios a redimirnos a todos nosotros. Este hombre principal entre la sinagoga, quedó claro quién es Jairo, ¿verdad? Diga conmigo, era un hombre de fe. Un hombre de fe, versículo número 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, dice su palabra. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ok, primero quiero ponerte en contexto lo que Jairo está diciendo. ¿Parece un hombre de fe? ¿Parece un hombre de fe? Le está diciendo al maestro: maestro, ven, pon las manos sobre mi hija y va a ser sana. ¿Era un hombre de fe? Amén, era un hombre de fe. Pero quiero ponerte en contexto a Jairo primero, ¿ok? Dígame una cosa: ¿con quién tenía más problema Jesús? ¿Con los gentiles o con los de las sinagogas? Con los de las sinagogas. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Los gentiles o los de las sinagogas? El concilio, los de las sinagogas. El judío crucificó a Jesús, no el gentil. Es más, el gentil dijo: yo no encuentro pecado en este hombre, pero si ustedes quieren crucificarlo, ese es su problema. Eso dijo el romano.
Eso dijo el gentil. Eso dijeron los demás. Dígame usted una cosa. Dígame si no es verdad. Pero ante estos principales de los judíos, era más pecador Jesús que el ladrón que estaba ahí junto a él. Que cuando dijeron voy a liberar a uno, escogieron al otro y no lo escogieron a él. Y este principal entre los judíos, para cuando llega a decirle, cuando le llega a rogar al maestro, ya estaba luchando con sus pensamientos. Porque cuando éste llega con Jesús, Jesús venía predicando que el reino se había acercado, que Él era el Hijo de Dios, que Dios ya lo había mandado, que Él iba a morir, iba a entregar su vida en rescate de muchos. Jesús ya estaba predicando esto. Jesús ya sanaba y ya se manifestaba como el Hijo de Dios. Y llegar este hombre y decir, ok, renuncio a todo lo que he aprendido y a lo que enseño en la sinagoga, por aceptar que el maestro o que Jesús podía hacer algo por su hija. Ahí ya había una lucha de pensamientos en este hombre. Para cuando llegó a decir o cuando llegó a rogar que pusiera las manos sobre su hija, ya habían muchas dudas en su cabeza. Esto refleja lo mucho que te ha costado llegar a los pies del maestro. Porque para cuando entramos por esa puerta nosotros alguna vez, para cuando nos sentamos a escuchar, para cuando nos postramos en el altar, fue el resultado de una batalla campal entre tus pensamientos para llegar aquí. Y la Biblia lo dice muy fácil, y le rogaba a Jairo, principal de las sinagogas, y lo dice bien sencillo, ¿verdad? Dime sí o no, refleja tu vida. Hay personas que ven sencillo que tú vayas a la iglesia. Amén. Aquella está yendo a la iglesia. Aquel está yendo a la iglesia. Sí, ya sé. Y lo ven sencillo, pero no saben la batalla en tus pensamientos que tuviste que pelear para poder tener la disciplina de ir cada semana a buscar la presencia de Dios. Luchaste contra tu cultura. Luchaste contra lo que tus padres y abuelos te enseñaron. Luchaste contra el qué van a decir. Luchaste contra las burlas quizá. Amén. Amén. Luchaste con tantas cosas. Luchaste con tu falta de identidad. Luchaste contra tu incredulidad. El enemigo hablaba a tu vida y te decía, ¿para qué? No va a cambiar nada, no pasa nada, eso no, mejor acá. Y luchaste, pero llegaste ahí. Y ya estás aquí rogándole a Dios que se manifieste en tu vida. No somos tan diferentes a Jairo en este momento. Así que si crees que eres el único que ha venido delante de Dios con batallas, déjame decirte que no. Todos luchamos con eso. Todos hay momentos en nuestra vida en el que cuando recién nos acercamos a Dios o llevamos nuestro primer año, nuestro segundo año buscando de Dios, había momentos en nuestra vida donde ya no queríamos nada, donde decíamos, no, ¿sabes qué? Ya estoy desanimado. Por más que intento, no veo ese milagro en mi vida. Eso era lo que le estaba pasando a Jairo. Le estaba rogando al Señor. Amén. No dice, y le pidió Jairo, no, le dice, y le rogaba ¿cuánto? Diga conmigo, mucho. Y le rogaba mucho al maestro por un milagro. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tengas una relación con Dios. Por eso el enemigo va a atacar tu pensamiento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque el enemigo no quiere que conozcas las promesas que Dios tiene para ti. Desde el principio de la creación vimos al enemigo, o vimos a Satanás queriéndole robar lo que él no podía tener a Adán y a Eva. Amén. Es más, no lo quería para él mismo, simplemente no quería que Adán y Eva lo tuvieran.
Por eso cada vez que vienes a la iglesia batallas, y a veces tu familia y a veces la gente que está cerca de ti te desanima, y los problemas en tu casa, en el trabajo, en el negocio, y empieza a desanimarte el enemigo. Pero ¿sabes por qué? Porque no quiere que lo tengas, no quiere tenerlo él, simplemente no quiere que lo tengas. Porque sabe que si no lo tienes, no va a haber felicidad en tu vida. Y si no hay felicidad en tu vida, no hay honra ni servicio a tu Dios. Adoramos a Dios dependiendo cómo amanecimos. Si amanecimos de buenas, hoy creo en Dios. Si amanecimos de malas, ya no. Si amanezco de buena, saludo, y si no, no. Dice el Señor, no, en la fe no es así. Los pensamientos van a estar ahí todos los días. Los pensamientos van a hacer que reniegues de tu fe, que renuncies a tu fe todos los días. El enemigo se va a empeñar en eso. Por eso, aunque el enemigo nada más puede atacarnos con nuestros pensamientos, ¿sabes? Es el arma más poderosa con la que puedes destruir a alguien a través de los pensamientos. Y es un arma poderosa. Si tú llegas con una persona, te sienta 10 minutos y lo envenenas por 10 minutos, la persona que te amaba ya te odia. No tiene que hacerte nada, solamente tienes que escuchar. Solo tienes que dejar que el enemigo meta sus pensamientos. El problema de no filtrar los pensamientos. El enemigo es el arma más poderosa. Puedes olvidar quién te ha ayudado, puedes olvidar quién te ha bendecido, puedes olvidar quién te ha cuidado, puedes olvidar quién te ha amado, puedes olvidar quién ha dado la vida por ti a través de los pensamientos. A través de los pensamientos puedes olvidar lo que tus padres han hecho por ti toda la vida. A través de los pensamientos se te olvida quién te dio de almorzar, quién te dio de comer, quién te dio de cenar, quién te cuidó cuando estabas enfermo, quién te puso una prenda cuando tenías temperatura. Y de repente a través de los pensamientos ya dices, te odio mamá, te odio papá. Diga conmigo, pensamientos. Pensamientos, a través de los pensamientos. La persona que ha estado contigo toda la vida y que ha sido tu apoyo en el trabajo, en tu empresa, en el trabajo, en lo que tú quieras, de repente de la noche a la mañana hay celo y hay envidia. Ya no lo quieres ahí. Por miedo a que un día pueda ser más bendecido que tú. Diga conmigo, pensamientos. Los pensamientos son el arma más poderosa que existe. Si nosotros no estamos en oración, no vamos a saber cuándo es Dios el que habla y cuándo es el diablo el que está hablando. Si no estamos en una constante comunión con Dios, no voy a saber cuándo es Dios el que quiere destruir algo en mi vida o cuándo es el enemigo el que quiere destruir algo en mi vida. Dios le da una palabra a Jeremías y le dice, Jeremías, te he puesto como profeta para varias cosas. Le dice, para plantar, para construir, pero también para destruir y también para derribar. Diga conmigo, derribar. O sea que cuando Dios habla, no solamente lo hace para construir, sino también para destruir cosas en nuestra vida. Y tienes que saber quién es el que está hablando, quién es el que está metiendo esos pensamientos a tu vida. Si es Dios o es el enemigo. Y si es el enemigo, deja que derrumbe lo que tenga que derrumbar, que solamente Dios lo va a permitir. Pero lo que Dios no quiere que derrumbe, no le des la autoridad al enemigo para que lo destruya dentro de ti. Hace tiempo pasó este testimonio. Llega una persona y dice, ¿sabe qué? A mí Dios me muestra cosas, yo soy una profeta y bla, 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 y que no sé qué. Le dije, ok, muy bien. Y de repente llega la persona y le dice, ¿sabes? Quiero darle una palabra a esta persona. Y cuando le da la palabra a la persona, le dice, ¿sabes? Tu hermano te está haciendo brujería, le dice la persona. Pero Dios te va a liberar, y le empieza a decir, Dios te va a librar y te va a bendecir, aunque tu propio hermano te está haciendo brujería y quiere la muerte para ti. Le dije, ey, cállese. Le dije, esta palabra no es de Dios.
No, sí, pastor, porque lo que me está... No, esta palabra no es de Dios. Es el diablo el que está hablando a través de esta mujer. ¿Por qué, pastor? Porque Dios nunca pondría enemistad entre tú y tu hermano. Más bien llamaría a la profeta, la llevaría hacia ese hermano y le diría: sabes, dice el Señor que no está bien lo que estás haciendo contra tu hermano. Y la callé y le dije: usted no es profeta, ni diga que es profeta de Dios. Diga que tiene un don y que a veces lo usa Dios y a veces lo usa otro. Cuando conoce los pensamientos de Dios, imagínate, Dios dice: yo vine a dar vida y dar vida en abundancia. ¿Ah? Y si Dios vino a dar vida y dar vida en abundancia, entonces ¿qué hay que hacer? Edificar. Diga conmigo: edificar. Eso es lo que hay que hacer. Pensamientos. Entonces, para cuando llega, ya había luchado con sus pensamientos. Y dice: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 24. Se nos atraviesa una mujer en esta historia. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de ¿qué? De sangre. Y no voy a leer esta historia porque usted ya la sabe. Dice que había sufrido mucho, bla, bla, bla. Pero cuando va Jairo en camino, le rogaba a Jesús. Y cuando Jesús dice: ok, vamos. Y cuando empieza a ver una luz, cuando empieza a ver que Jesús ya iba para allá, algo sucede. Le estorban al maestro y lo entretienen otra media hora. Segundo round con el enemigo a través de los pensamientos. Amén. Y empieza a decir: ya no hay razón para que Jesús venga. Tu hija ya está muerta. ¿Para qué molestas al maestro? Siempre después de una pregunta vienen pensamientos para definir una respuesta. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Qué pudo haber preguntado Jairo en ese momento? A lo mejor en su cabeza dijo: sí, cierto. Amén. Y a lo mejor pensó: pero no, todavía puede hacer algo. Pero ya está muerta. Mi esposa me necesita. Este Jesús no tiene para cuándo. Ya venía. Si esta mujer llevaba 12 años enferma, ¿por qué no se aguantó un día más? Si le estoy diciendo que mi hija se muere y esta ya se acostumbró a vivir con su enfermedad. Hermano, si a ti te llaman y te dicen: tu hijo murió, yo te aseguro que corres. Antes de preguntar qué pasó, ¿dónde estás? Acá, boom, cortas y te vas. Le dicen: tu hija murió. ¿Para qué molestas más al maestro? Y empieza a luchar con los pensamientos Jairo. ¿Y por qué te digo que luchaba con sus pensamientos? Verso 36, dice así: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús entonces se metió. Jesús no le dijo desde que le rogaba: no, tranquilo, no me ruegues, tu hija no se va a morir. No. Hasta este momento Jesús se metió y le dijo: hey, no creas, no tengas miedo, cree. Aquí Jairo ya había sus pensamientos ya lo habían vencido. No contestó nada, se quedó callado y el maestro contestó por él. Amén. En pocas palabras, hay ocasiones en las que tus pensamientos te van a destruir tanto que la única manera de permanecer es escuchando la voz de Dios. Porque vas a voltear a los lados y los demás te van a decir: sí, ya está muerto, sí, ya se murió, sí, ya no hay nada que hacer. Y los pensamientos de la gente, las voces de la gente se van a empezar a escuchar en tu vida. Y luego tú vas a voltear y te vas a convencer de que sí, de que ya murió, de que ya no hay nada que hacer. Y en ese momento la única esperanza que te queda es tener el oído presto para escuchar lo que Dios quiere decir de ti. Amén. Y cuando Dios hable, te va a decir: no tengas temor, cree solamente. Jesús no le dijo:
no es cierto, es mentira, para calmarlo. No, le dijo, no temas, solamente cree. Solamente cree en mí. A veces queremos escuchar una buena noticia. Queremos escuchar que se resolvió. Queremos escuchar que el milagro se dio. Queremos ver el milagro para sentir paz. No, no, no. Hay veces que no vas a ver nada, que Dios nada más te va a decir, no temas, cree solamente. Porque Dios va a querer ensanchar tu fe. Va a querer hacer crecer tu fe. Va a querer hacer crecer tu fe. Y Dios lo único que te va a decir es, no tengas miedo, solamente cree. Y se lo trajo y dijo, aquí se quedan todos, nomás van estos 3 conmigo. No quiero a toda la multitud que duda. No quiero a todos aquellos que solamente están molestando a Jairo. Lo necesito con fe. Escuche esto, que Dios hablaba en mi corazón. Cuando yo leo esto, yo digo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué nomás te llevaste a 3? ¿Por qué no te trajiste a más? Porque necesitaba cuidar los pensamientos de Jairo. Y solamente se llevó a los hombres que más fe tenían. Estuvieron en la transfiguración. Hombres que no podían estorbar en la fe. Cuando escuches personas sin fe, te recomiendo que te alejes para conservar tu fe. Que te alejes para conservar tu fe. Te recomiendo que te acerques solamente a aquellos que creen, a los que te van a ayudar a tener fe. ¿Sabe? Cuando yo pasé ese proceso, Dios me enseñó tanto de la fe que ni me di cuenta. Pero nosotros teníamos una familiar, una tía, que una sobrina de ella había muerto de leucemia. Y me recuerdo que cuando yo estaba ahí, me decía, ¿cómo te sientes, hijo? Yo decía, bien, nada más siento mucho dolor. Así empezó ya cuando ya se iba a morir. Hermano, 100% real. Sí, mijo, te está pasando esto y luego pasa lo otro, mijo. Luego pasaba. Se llamó a morir delante de Dios. Y hasta hoy pienso y digo, ¿por qué no me alejé? Hay personas que no suman, que te restan. Que no te suman, que te restan. Cuando empezaba a predicar, no, fui a predicar y esto, y mi papá y mi mamá, ¿y cómo te fue, mijo? Y Dios te usó, sí. Y a veces había familiares y ¿sabes qué tuve que hacer? Tuve que apartarme de ellos. Porque no sumaban en mi vida. Cuando les dije, quiero dedicarme al servicio al Señor, ¿y de qué vas a vivir? Estás bien menso. ¿Sabes qué tuve que hacer? Tuve que apartarme de ellos. Porque aparentemente sí estaba bien menso. Pero Dios me había llamado. No es algo que nace de un deseo, es un llamado de Dios. Amén. Y tienes que alejarte. Y acá Jesús hace algo. Agarra a Pedro, Jacobo y a Juan y les dijo, Jesús interrumpió lo que los demás decían y dice, cállese, no les hagas caso, no tengas miedo, solamente cree, Jairo. Vámonos, vénganse ustedes 3 y los demás se me quedan acá. Y se lo lleva. Y cuando se lo lleva, verso 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, verso 39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino ¿qué? Sino duerme, verso 40. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, ¿qué hizo? ¿A quién echó fuera? Diga conmigo, a los que se burlaban, los echó fuera. Amén. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú sabes que hay personas que no te suman y ahí quieres estar. Y ahí estás. Y te hace daño y ahí estás. Y te destruye y ahí estás. Y te roba tu fe y ahí estás. Hay un momento en que tienes que echar fuera a aquellos que te llevan a perder la fe. Para cuando Dios hizo el milagro, para cuando Jesús hizo el milagro, se aseguró de que sus pensamientos estuvieran claros. Sacó toda la duda.
Sacó toda la incredulidad, sacó toda la sospecha, sacó todo el temor, sacó la crítica, sacó la resignación. Dice, se lamentaban y lloraban, y Jesús decía, no está muerta, está dormida, y ellos se burlaban y Jesús los echó a todos. Se aseguró de que Jairo tuviera sus pensamientos claros. Te voy a decir una cosa, hay milagros que están parados en tu vida porque Dios primero se va a asegurar de calmar tus pensamientos. Y Dios se va a asegurar de sacar la sospecha, de sacar el miedo, de sacar la inseguridad, de sacar la resignación. Y cuando eso suceda, ¿sabes qué pasará? Cuando tus pensamientos estén firmes, cuando tú digas creo, cuando el temor se vaya, cuando la duda se vaya, cuando la burla se vaya, hasta lo que está muerto va a resucitar, hasta lo que está muerto se va a volver a levantar. Y la gente no se lo va a explicar, solamente va a ver despierto lo que estaba dormido. Amén. Hay cosas en tu vida que se tienen que levantar. Hay cosas en tu vida que están muertas. Pero es que los pensamientos, sigue habiendo una lucha campal en tus pensamientos. Si ya viste que se abrió el mar, no tienes por qué dudar de qué vas a comer mañana. Que te dio la oportunidad de construir el arca, que se venga el diluvio que se venga, estás seguro dentro de su arca. Si ya viste que abrió el mar, que no te preocupen tus hijos, que no te preocupe tu proceso, ya viste su poder. Amén. Son los pensamientos. No puedes tener 2 años, 3 años, 5 años, 10 años en el Evangelio, 1 año en el Evangelio y todavía dudar de si Dios está o no está contigo. Porque hay personas que todavía en su oración oran así, dicen, Señor, si tú estás conmigo, dice Dios, ¿todavía dudas de que yo estoy contigo? Me voy a alejar un rato para que notes que estoy contigo. Cuando te juntes con personas, júntate con personas de fe. Que cuando tus pensamientos te estén ganando, introduzcan pensamientos de fe en tu vida. Y cuando eso suceda, vas a poder ganar la batalla que hay en tu cabeza. No te desanimes. Si estás pasando por un proceso, tranquilo. Es más, probablemente hasta se te muera. Pero no tengas temor, cree solamente. Porque aunque esté muerto, Dios